Ya metiéndonos en el mercado argentino, ¿qué riesgos, qué oportunidades ves en el mercado local y cómo están ustedes preparándose para aprovechar lo que haya para aprovechar, digamos? Sí, las oportunidades que yo veo en el mercado local tienen que ver con el cambio de manejo en la política económica que estamos viviendo, ¿no? Argentina ha tenido una historia pendular que ha ido de políticas pro mercado hacia políticas completamente contrarias al desarrollo del sector privado. Y ahora estamos en la parte del ciclo que está a favor de que las empresas y que el capital fluya hacia los sectores más competitivos de la economía. En ese sentido, me da la sensación de que esa es una gran oportunidad a la que todavía le quedan cuanto mínimo 3 años por delante, y la oportunidad de largo plazo es que este tipo de políticas se termine consolidando y siendo una política socialmente aceptada para toda la comunidad, ¿no? Estamos hablando del equity, ¿no? Estamos hablando de la economía en general, ¿no? De la economía argentina, del equity y de que los negocios, aunque no tengan equity público, funcionen bien y hagan que la economía crezca. Me parece que el riesgo está muy relacionado con que, bueno, con que no se puedan consolidar estas políticas y la política en Argentina siempre ha sido un gran factor de riesgos y hay elecciones demasiado seguido y esas elecciones cambian los humores del mercado. Hoy parece que se ve bien la cosa, pero bueno, habrá que ver, falta todavía un año, ¿no? Y después otro factor de riesgo claramente viene de todas las cosas que Carlos ha dicho respecto del mundo. Si las cosas en el mundo cambian, los precios de Argentina han venido subiendo y están cada vez más, a medida que van subiendo, están cada vez más correlacionados con lo que pasa en otras partes del mundo. Particularmente el tema de los precios de los commodities, porque los sectores más competitivos de Argentina están definitivamente relacionados con los sectores productores de materias primas. En ese sentido, me da la sensación de que precios mucho más bajos de commodities pueden cambiar un poco el humor global hacia los activos argentinos. Hablemos un poquito del mercado de bonos. Aquí hablamos de los TIPs de Estados Unidos, de bonos de alto rendimiento de compañías en Brasil. ¿Cómo ves el mercado de bonos en Argentina, tanto soberano como bonos de empresas? O sea, venimos de un rally tremendo y la pregunta es si aún hay espacio para seguir subiendo. Sí, voy a empezar por la parte más fácil, que es la de los bonos de empresas. Las empresas vienen de 4 años de un ciclo económico o de economía política totalmente diferente del que estamos viviendo hoy en día y para sobrevivir se ocuparon muchísimo de bajar sus niveles de deuda al mínimo posible. No existe en Argentina esa historia de la teoría de las finanzas respecto de cuál es la estructura óptima de capital. Acá la estructura óptima de capital es la que te permite sobrevivir. Y la que te permite sobrevivir en los malos tiempos, cuando aún el Banco Central te prohíbe pagar deudas, es no tener deudas, básicamente. Entonces, creo que el mercado ha reconocido la calidad de los emisores de deuda corporativa argentina y hoy esas deudas están transando con niveles de rendimiento que son muy cercanos a los del resto de América Latina. Hay un premio todavía por conseguir. Yo creo que en términos de ganancia de capital ese premio debería ser ya no tan grande como el que ha sido en los últimos años, pero me parece que todavía ofrecen rendimientos atractivos que, como vos decías, son de aproximadamente 2 veces lo que rinde un bono del Tesoro estadounidense. Y tienen para un inversor argentino un componente tributario de atractivo adicional, que es que los intereses que pagan los bonos corporativos argentinos para un residente es que no está sujeto al impuesto a las ganancias, ¿no?
Bien. Y en este mismo mercado de bonos local, ¿qué estás viendo con mayor interés? ¿Qué tipo de instrumentos? ¿Los bonos SER, Dollar Link, LECAPS, Sí, Hard Dollar? me voy a permitir un segundo para terminarte la respuesta a la pregunta anterior, Ninguna para apuro. hablar un segundo de la deuda soberana en dólares. La deuda soberana en dólares, como vos bien decís, viene de un rally fenomenal. Los bonos valían 30 centavos o menos y hoy valen cerca de 60 centavos en promedio. ¿Queda espacio? Bueno, nuestra teoría es que los bonos todavía están en un nivel de precios que no significan ni que estamos bien ni que estamos mal. O sea, para nosotros hay dos escenarios posibles. Un escenario en el que Argentina vuelve a ser Argentina y se desploma y entramos en default como tantas veces a lo largo de nuestra historia y los bonos vuelven a caer a 30 centavos. Y un escenario en que Argentina tiene la capacidad de refinanciar su deuda en el mercado y en ese escenario los bonos deberían rendir menos de 10%. Bueno, hasta ese potencial hay un upside fenomenal y diría que sobre todo en los bonos de más duración. Nosotros hoy creemos que el gobierno está trabajando muy, muy fuerte para regenerar la credibilidad de Argentina, sobre todo desde el plano fiscal, pero también desde el plano de asegurar los pagos futuros de la deuda. Y hoy estamos todavía creyendo que hay un escenario para capturar el escenario positivo ahí, ¿no? O sea, de 30 a 60 es una gran suba, pero entre 60 y 100 hay un trecho largo por recorrer. Sí, los cupones son bajos, no creo que lleguen al 100, pero tal vez llegan al 80. Claro. ¿Y ahí qué tipo de instrumentos les gustan más? No, a nosotros nos gustan en particular los bonos de ley Nueva York porque aún te dan tal vez un poquito menos de rendimiento potencial, pero muchísima más protección para el caso en que estemos equivocados y nos toca el escenario malo y tenemos que ir a una reestructuración. Todos los bonos soberanos globales y nuestra parte preferida de la curva está hoy entre los bonos de 2038, 2041, que además de tener unas ventajas de legislación interesantes, son los que para nosotros ofrecen mayor potencial de apreciación en el escenario bueno. Bien, y en el mercado de acciones, dos preguntas. Uno, ¿qué estás viendo en términos de oportunidades, en términos de riesgos? Hay sectores que han subido muchísimo, pero todavía les queda upside seguramente. Entonces, ¿qué estás viendo en términos de oportunidades, en términos de riesgos? Y luego te voy a hacer la otra pregunta. Sí. A nosotros nos encantan las acciones. Nos parece, como decía antes, que las empresas de Argentina tienen unos managements fenomenales, que han sabido construir buenos negocios y que son una máquina de sobrevivir y que cuando ven la oportunidad, como en los buenos ciclos la han visto, han podido crecer sin aumentar mucho su endeudamiento, construyendo una buena calidad de activos. El mercado argentino hizo su pico en enero de 2018. Desde ahí hasta su punto más bajo cayó 86% en dólares. Claro, ¿qué oportunidad hay hoy? Porque desde ese punto bajo hasta hoy multiplicó por más de 6 en dólares. ¿Sigue habiendo oportunidad? Bueno, una oportunidad es, todavía no llegamos al pico de 2018 y hoy las empresas ganan más y tienen menos deuda. O sea, tenés una oportunidad desde el punto de vista de las ganancias y de los balances de las empresas. Una segunda oportunidad viene porque el gobierno, a nuestro entender, está generando fomento a la inversión de capital en los sectores más competitivos de la economía. Y varios de esos están representados en la bolsa y tienen mucho potencial de crecimiento. Nosotros, por ejemplo, el más evidente y más nombrado es todo lo relacionado con vaca muerta. Cuando uno ve los planes de inversión y de crecimiento y las proyecciones que hay, y
voy a dejar a salvo acá el hecho de que estamos relacionados con el mundo y si el precio del petróleo se desploma, parte de esto podría no cumplirse, pero uno también puede hedgearse contra eso. Y uno ve que realmente es muy creíble que en los próximos 2, 3 años las empresas dupliquen sus ganancias. Entonces, si es en 2 años, le podremos sacar 40% anual en dólares a nuestra inversión. Si es en 3 años, le sacaremos entre el 25 y el 35%. Bueno, a nosotros nos parecen retornos muy atractivos para generar. Claro, no son los que se generaron en los últimos 4 años, pero definitivamente son muy interesantes. Un poco de doble clic ahí a la hora de pensar en riesgos y oportunidades por sector. ¿Qué sectores ves más interesantes? Mencionaste el energético, sí. Pero ¿qué sectores ves más interesantes ahora y cuál que ves con un poquito más de cuidado, digamos? Sí, nosotros el sector que vemos más interesante, y así lo expresamos en nuestro fondo Galileo Acciones, es el fondo son las acciones del sector de petróleo y gas y particularmente las que están vinculadas con Vaca Muerta, ¿no? Acciones como Vista, YPF, Pampa, TGS nos encantan y creemos que nos dan, aún en un escenario en que no haya un furor internacional por Argentina, la posibilidad de que a través de las ganancias generemos el tipo de retornos que yo te estaba mencionando, ¿no? ¿El sector financiero cómo lo ves? ¿Ya subió mucho? El sector financiero subió mucho y creemos que ahí la oportunidad en el sector financiero, hemos sido contrarios nosotros en ese sector y este año nos ha costado un poco, pero bueno, como decía, nuestra filosofía de inversión no está orientada a ganar dinero en el corto plazo, sino en encontrar oportunidades en las que vemos más valor. Nosotros en el sector financiero el desafío que estamos viendo es que hoy toda la prensa alrededor del crecimiento de crédito se refiere a un cambio en la estructura del balance. Los bancos cambian bonos del tesoro por crédito al sector privado. Eso puede generar un pequeño margen de mayor spread de tasa de interés y algo más de ganancia, pero no está haciendo crecer el balance del banco, digamos. No está permitiendo que se apalanquen más los bancos. Lo que lo haría sería que retornara con fuerza el ahorro en pesos y crecieran los depósitos. Entonces los bancos tendrían nuevos fondos para aplicar a dar crédito y ahí sí, con un negocio que naturalmente debería ser de margen no muy grande, muy apalancado, te genera retornos para el equity mucho más atractivos y sostenibles. Nos cuesta creer que eso por ahora pase de manera muy fuerte. Deberíamos estar en niveles de inflación mucho menores o en niveles de tasa de interés para el depositante mucho mayores como para que el ahorro en pesos creciera con fuerza. Y hay un desafío adicional, a mi entender, que viene del hecho de que, como hubo muchos rumores en los últimos años de que el balance de los bancos iba a ser muy castigado, los bancos estuvieron con mucha razón a la defensiva. Así es que achicaron su balance, ¿no? Y yo creo que en todo ese tiempo fue o aprovechado, o por fortuna aprovechado por las fintechs, y muchos de los que podrían haber sido clientes potenciales bancarios hoy tienen una herramienta diferente con la cual hacer sus transacciones financieras que no pasan por los bancos. Me parece que ahí se perdió algo de potencial de crecimiento para el sector. La última gran pregunta sobre Argentina. Mencionaste al Fondo Galileo Acciones y mencionaste algo que me gusta mucho, que es pensar contrario o actuar contrario a lo que hace el mercado. Quería saber cómo construyen las carteras, cómo estructuran los fondos que tienen en el mercado local. Mira, te voy a dar el ejemplo que tal vez es el ejemplo extremo, que es el del Fondo Galileo Acciones. El índice Merval tiene más de 20
componentes. El fondo Galileo Acciones tiene 8 componentes únicamente. Solo compramos las cosas que nos gustan y las que pensamos que en el largo plazo nos van a dar los mejores retornos y en los malos tiempos nos van a defender con el negocio. O sea, aunque la acción baje de precio, el negocio no va a empeorar, que es lo que pasó con muchas de estas empresas en los malos tiempos. En momentos en que Argentina se pone de moda y el flujo manda, digamos, de alguna manera, puede ser que nosotros perdamos contra el índice. Cuando yo miro la historia del fondo desde el 1 de junio de 2015, cuando lo lanzamos, hasta hoy, nuestro retorno fue cercano al doble del índice Merval anual, digamos. Entonces, creo que tratamos de hacer una política de inversión muy consistente, muy transparente para el inversor. El inversor que elige Galileo Acciones sabe lo que hacemos, no se sorprende si tenemos alguna cosa u otra, porque sabe que la tenemos y ha sido elegida así. Y bueno, invertir a veces es más como debería ser visto como una maratón y no una carrera de 100 metros, ¿no?